Buenas noches, María Fernanda y Gina. Vamos a comenzar entonces a revisar este tema de transición demográfica y epidemiológica y luego vamos a ver el tema de carga de enfermedad. Antes continúe. Ahí en el chat está el enlace para la diapositiva. Y ahora voy a retomar la presentación. Entonces, cuando hablamos de transición, va a haber dos tipos, ¿no? La demográfica y la epidemiológica. Lo que hay que saber para el examen es la definición de cada uno. La demográfica está referida a los cambios en la natalidad, es decir, el número de nacimientos y el número de muertes, cómo cambian las dos en el tiempo. Y la transición epidemiológica, recordemos que de la primera clase, ¿no? La epidemiología involucra a la gente, al huésped, al ambiente. Y acá entramos ya a cómo evoluciona la enfermedad, porque al inicio, en los primeros siglos, lo que predominaban eran las enfermedades infecciosas. Y luego con la aparición de las vacunas, con la aparición de unas mejores medidas de control, entonces empezaron a predominar las enfermedades crónicas. Entonces esos cambios en los patrones del proceso de salud y enfermedad es descrito en la transición epidemiológica. También hay que saber quiénes son los que plantean la transición demográfica. En este caso, Thompson y Notenstein. Son dos autores diferentes. Thompson en 1930 y Notenstein en 1950, pero ambos hacen referencia a lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver es que hay cuatro etapas o fases. Y básicamente ahorita quisiera que puedan reconocer esta curva de verde y esta curva punteada de azul. La de verde es la natalidad y la de azul es la mortalidad. Entonces, en la primera fase, lo que hay es una elevada fecundidad y mortalidad. La fecundidad genera más nacimientos, por eso la natalidad está arriba. Pero si se dan cuenta, la mortalidad en este caso es fluctuante. Por eso es que no hay casi crecimiento en esta etapa, porque a la medida que aumentan los nacimientos, también aumentan las tasas de mortalidad. Entonces, esta etapa también se le llama pretransicional. En el examen hay que saber muy bien cómo se denominan estas fases. Entonces, hay que saber que son cuatro, que cada una tiene una característica, y que la primera es la etapa pretransicional, porque si se dan cuenta no hay ninguna transición, es como que todo permanezca igual. Luego ya se empiezan a separar estas dos curvas. Hay un aumento del crecimiento natural. Entonces, al final vamos a ver un cuestionario. El crecimiento natural justamente es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. O sea, esta diferencia es justamente esta separación entre las dos curvas. Y esto ocurre porque empiezan ya a realizarse algunas medidas de control y las tasas de mortalidad empiezan a disminuir, pero todavía las, los nacimientos siguen aumentando. Entonces acá la población empieza a incrementarse en general, porque disminuye la mortalidad, pero la natalidad se mantiene todavía alta. Entonces eso es lo que ha ocurrido en el mundo, ¿no? La transición demográfica.
y luego ya disminuye la natalidad. Estamos hablando acá de la era del siglo XX, siglo XXI, en el que la tasa de natalidad empieza a disminuir y la tasa de mortalidad empieza ligeramente a aumentar. Entonces, una explicación de este ligero aumento es porque empiezan las enfermedades crónico-degenerativas o las neurodegenerativas. Entonces, acá si se dan cuenta hay un leve incremento. Eso es explicado porque las enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, empiezan a aumentar y entonces eso va a generar un ligero incremento de la mortalidad. Y la natalidad, con las medidas de la planificación familiar, empieza a disminuir. Y después estamos en la etapa post-transicional. Acá se llama transición porque si se dan cuenta, la mortalidad bajó, luego aumentó y ahora se mantiene casi estable. La natalidad al inicio permanece alta y después desciende. Por eso es que esa es la transición propiamente. Entonces hemos pasado de esta etapa a esta etapa. A eso se llama transición. Y ahora la etapa post-transicional se caracteriza porque hay un control de la fecundidad y de la mortalidad. La fecundidad, por ejemplo, se controla con las medidas de planificación familiar, con los métodos anticonceptivos. Hay toda una serie de políticas a nivel de diferentes países. En otros lugares en los que el control de la natalidad es más estricto, incluso solamente se puede tener uno o dos hijos como máximo. Entonces, en las preguntas hay que saber muy bien este gráfico, saber que esta es la primera, que esta es la segunda, que esta es la tercera y que esta es la cuarta. ¿Qué más? Que la etapa pretransicional es la primera y la etapa posttransicional es la cuarta. ¿Qué más hay que saber? El crecimiento natural en la segunda fase aumenta, pero acá ya empieza a disminuir, si se dan cuenta. Acá aumenta, aumenta, pero acá ya empieza a disminuir. Entonces, cualquier tipo de preguntas se pueden hacer de este gráfico. Y esta lámina es muy importante, ya que el doctor siempre lo menciona en sus clases y siempre vienen preguntas sobre bono demográfico. Entonces, a partir de este gráfico es que podemos entender el concepto de bono demográfico. Si se dan cuenta, la natalidad empieza a disminuir, empieza a disminuir los nacimientos. Entonces, el bono demográfico es un concepto que hace referencia a un periodo de tiempo que todos los países van a atravesar. Es decir, que cualquier país va a llegar a un punto en el que la relación, esta relación de dependencia por edad, va a ser la menor posible. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Porque en las preguntas de los exámenes se ha preguntado cuál es el indicador del bono demográfico. Y han puesto, por ejemplo, tasa de crecimiento intercensal, tasa bruta de natalidad, tasa global de fecundidad. Ninguna de esas es relación de dependencia por edad. Entonces, en la pregunta de verdadero o falso puede ser, el indicador del bono demográfico es la tasa de crecimiento intercensal. Falso. Es la relación de dependencia por edad. Y hasta ahora no se ha preguntado cuál es el indicador demográfico. Así que ojo con esto. Entonces, esta es de la lámina del doctor Gutiérrez, de bioestadística, del curso de bioestadística. Entonces, ¿cómo está relacionado el bono demográfico con este indicador? O sea, el bono demográfico no es una fórmula. El bono demográfico es un concepto que proviene de la relación de dependencia por edad. Así que no vayamos a pensar, ¿no? Que
bono demográfico es igual a algo, entre algo, no, no es así. El bono demográfico es un concepto que es postulado por los teóricos de la transición y que se entiende con esta relación de dependencia por edad. Entonces, cuando nosotros analizamos la relación de dependencia, tenemos acá en el numerador de las personas que son dependientes económicamente, que son los menores de 15 años y los mayores de 65. O sea, son personas que no están en la población económicamente activa. Y abajo en el denominador van a estar las personas que trabajan y por lo tanto mantienen, ¿no?, a las de arriba. Entonces, esta relación de dependencia por edad es la que se relaciona con el bono, porque el bono demográfico es una oportunidad de crecimiento para los países, ya que, por ejemplo, si decimos que ahorita el Perú está en su periodo de bono demográfico, significa que hay menos personas que dependen. Eso significa que hay más personas en población económicamente activa. Y eso se traduce en mayores oportunidades de empleo, en más oportunidades de trabajo. Por eso es una oportunidad de crecimiento de los países. Entonces, nuevamente repito, el bono demográfico no es una fórmula. El bono demográfico se entiende con este indicador demográfico. El bono demográfico nos traduce una oportunidad de crecimiento para los países. ¿Por qué? Porque en ese periodo hay menos personas que dependen económicamente y hay más que empiezan a trabajar, entonces la forman parte de la PEA. Perú está atravesando actualmente su bono demográfico. Por lo tanto, no es necesario que sepan esta fórmula, o sea, no calcularla, no, nunca se va a preguntar eso, pero sí que sepan qué se coloca en el numerador y qué se coloca en el denominador. Entonces, el bono demográfico es una oportunidad para los países. Cualquier consulta, normal lo comentan. Y ahora vamos a continuar con el concepto de transición epidemiológica. Pero ahora que entró Eliani, ahí están las diapositivas de hoy. Vamos ahora a ver el concepto de transición epidemiológica. Entonces acá el autor que lo plantea es Omran, Abdel Omran, un turco, que básicamente este concepto nos permite entender cómo cambiamos de enfermedades infecciosas. Si dan cuenta, ese triángulo se hace cada vez más chiquito y va aumentando las enfermedades degenerativas. Esa es la manera más simple en realidad de verlo, pero para, digamos, para poner un ejemplo, se pone este gráfico. Pero en realidad hay muchos más cambios, porque recordemos que este cambio en los patrones de enfermedades infecciosas degenerativas se traduce también en, por ejemplo, un aumento de la discapacidad o la proliferación de otras condiciones de salud. Y la transición epidemiológica también hay que saber cuáles son sus etapas. Son tres, en el otro eran cuatro. Entonces, la primera etapa de la transición epidemiológica planteada por Omran, o sea, Omran textualmente plantea esto, etapa de las epidemias de hambruna. Entonces, de las grandes epidemias que ocurrieron hace muchos siglos, peste negra, que por ejemplo, que generaron justamente grandes cambios a nivel demográficos y también mucha hambruna. Entonces, acá predominan las enfermedades infecciosas. Luego de la etapa de retroceso de las epidemias, en la que, por ejemplo, se tiene que señalar como hito importante la vacunación, ¿no? Porque con eso, de esa manera ya muchas enfermedades son controladas. Y después ya pasamos a la tercera, que es las enfermedades degenerativas y causadas por el hombre.
Entonces acá ya empieza, por ejemplo, las enfermedades del nuevo siglo, como le dicen, diabetes, hipertensión, hígado graso. Entonces todo eso son enfermedades crónicas y causadas por el hombre, acá también está en relación con el cambio ambiental. Por lo tanto, eh, para el examen hay que saber muy bien estas tres etapas. Y después hay que reconocer que hay tres modelos. Es decir, la transición epidemiológica no es igual en todos los países. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos se toma como el modelo clásico porque lo que nosotros sabemos es porque provienen de estudios realizados en países europeos o Estados Unidos. Por eso se le considera modelo clásico. El modelo de transición acelerada es Japón, porque recordemos que Japón, luego de la Segunda Guerra Mundial, se recuperó rápidamente y experimentó un modelo de transición epidemiológica, en la que actualmente tienen controladas la mayoría de las enfermedades crónicas. Y después tenemos el modelo contemporáneo, ese es el modelo de América Latina. Entonces, ¿qué les podrían preguntar en el examen? Les podrían decir, Alemania y Chile, ¿qué modelos de transición siguen? Alemania es un país de Europa, por lo tanto, modelo clásico. Chile es un país de América Latina. Entonces, de manera, digamos, simplificada se coloca eso, porque propiamente dentro de América Latina también existen diferencias en sus modelos de transición. Es muy diferente el cambio que experimentó Brasil, que experimentó Perú. Y por eso muchas veces van a escuchar que dicen que aproximadamente entre Perú y los países de Europa y Estados Unidos hay más o menos 20 años de diferencia tecnológica. Por eso se le llama modelo también retrasado o atrasado, ¿no? Y contemporáneo. Entonces siempre se ha preguntado qué países siguen estos modelos. Y algo para integrar los dos modelos de transición es verlo de esta manera. En esta primera etapa de la transición demográfica, también coincide con el modelo de la etapa de las epidemias de hambruna de la transición epidemiológica. Por lo tanto, podrían preguntar, ¿no? La etapa pretransicional de la transición demográfica es equivalente a la etapa de las epidemias de hambruna, ¿cierto? El aumento del crecimiento natural es la etapa de retroceso de las epidemias, por eso aumenta la natalidad, bueno, mejor dicho, se mantiene la natalidad y disminuye la mortalidad. Y la tercera y cuarta están dentro de la etapa de las enfermedades degenerativas y producidas por el hombre. O sea, las enfermedades degenerativas siguen existiendo y las producidas por el hombre son ya las enfermedades del nuevo siglo, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, con el cambio climático y todas las enfermedades también producidas por la contaminación ambiental. Entonces, este modelo en la que coloco los dos modelos de transición, también es importante que recuerden cómo se relaciona cada uno de ellos. Lo vamos a ver en los simulacros. Y esta lámina es muy importante también. Está relacionado con dos conceptos que el doctor menciona en ocasiones. Así que no vaya a ser que quiera preguntar algo de concepto. Porque recordemos que en este modelo hay un concepto que no hemos delimitado muy bien, que es fecundidad. Fecundidad es el número de hijos de una mujer, de la fértil. Por lo tanto, vamos a definir primero tasa de fecundidad. Tasa de fecundidad es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. De acá se pueden hacer muchas preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se considera edad fértil? Edad fértil desde un punto de vista epidemiológico es de 15 a 49. ¿Y cómo? ¿Cuál es la definición de tasa de fecundidad? Nacimientos vivos por cada grupo de 1000 mujeres. Vamos a verlo con un ejemplo. Y a partir de la tasa de fecundidad,
vamos a obtener la tasa global de fecundidad. Porque si se dan cuenta, la tasa de fecundidad es en un año determinado, o sea, 2024, 2025 y así. O sea, por cada año se obtiene una tasa de fecundidad. Y después, cuando calculamos la tasa de fecundidad de todos los años y sumamos todos los hijos que debería, digamos, tener una mujer desde este punto de vista epidemiológico, demográfico, es que vamos a obtener la tasa global. Esto es de la lámina del doctor. La tasa global de fecundidad es la suma de los hijos desde que empieza su edad fértil, o sea, los 15 años, hacia los 49 años. Ojo, estamos hablando hasta ahora todo desde un punto de vista epidemiológico, porque sabemos que el inicio de la menstruación y el inicio de la menopausia, pues, es muy variable, pero desde un punto de vista para cálculos, se define entre 15 y 49. Entonces, la tasa global es una suma de los hijos, que en este caso se calcularon a los 15 años, a los 16 años, 17 años, hasta los 49 años. Vamos a lo práctico. ¿Qué les podrían preguntar? Les podrían decir, marque usted la definición de tasa global de fecundidad. Y les podrían decir, es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 49 durante un año determinado. Falso, ¿no? Porque uno puede pensar, ay, como dice global, entonces dice es un año, ¿no? Pero no es así. Tasa global se refiere desde los 15 hasta los 49 años, es decir, la suma de todos los hijos que hipotéticamente debía tener una mujer, ¿no? En edad fértil. Entonces es una suma. ¿Qué más les podría preguntar, ¿no? En cuanto a la definición, les podría decir, por cada grupo de 10.000 mujeres, por cada grupo de 100.000 mujeres, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso. Si se dan cuenta, es un concepto un poquito más complejo. Yo lo voy a dejar acá para que lo lean, pero lo vamos a entender mejor con con un caso. Entonces, las palabras clave de esta definición es lo siguiente. Primero, que dice número de hijos que en promedio tendría cada mujer desde el inicio hasta el fin del periodo fértil, si las tasas de fecundidad por edad se mantienen. Vamos a verlo con un caso. Este es un gráfico, una tabla mejor, que dice evolución de la fecundidad según grupos de edad. ¿Qué significa? Tenemos acá el año 1986, 1991, 1992, 1996, 2012 y así. ¿Qué significa esto? Acá dice 79 y dice grupo de edad 15 a 19. Significa que hay 79 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en edad de 15 a 19 años. Acá, 184 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres entre 20 a 24 años. 199 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en las edades entre 25 a 29 años. Y así. Entonces, acá lo que estamos viendo solamente es tasa de fecundidad, tasa de fecundidad. Y eso es lo que estamos viendo acá en esta tabla. Y acá abajito aparece tasa global de fecundidad, 4.3. Si se dan cuenta, yo tengo que de alguna manera calcular esto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Básicamente pongo este ejemplo para que entiendan un poco. No les van a preguntar el cálculo, pero sí el concepto. Entonces, el concepto es lo que quisiera que puedan entenderlo. Claro que lo pueden leer ya, ¿no? Pero la idea es que se pueda comprender. Entonces, veamos. Vamos a hacer el cálculo de la tasa global de fecundidad para el 2021.
Entonces, tomemos como ejemplo 41. 41 entonces significa que hubo 41 nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años. 41 nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años. Porque se dan cuenta de grupos de edad, ¿no? No, no está dividiéndolo por edad, está dividiéndolo en quinquenios. Entonces, una mujer a los 15 años tendrá, o sea, si hay 41 nacidos vivos por cada 1000 mujeres, una mujer tendrá uno sobre, perdón, 41 sobre 1000 nacidos vivos. Es decir, a los 15 años tendrá esto, una división. A los 16 años también tendrá lo mismo, 41 sobre 1000, porque es la misma tasa de fecundidad para los 5 años. Entonces, en estos 5 años, ¿cuántos hijos tendrá 41 sobre 1000 a los 15 años? 41 sobre 1000 a los 16 años, 41 sobre 1000 a los 17, 41 sobre 1000 a los 18, 41 sobre 1000 a los 19. Es decir, el número de hijos sería 5 por 41 sobre 1000. Eso solamente en este quinquenio. Por lo tanto, en los otros quinquenios será 5 por, acá sería 85 sobre 1000. Y así, si se dan cuenta, siempre voy a ir multiplicando por 5. Porque recordemos que la tasa global de fecundidad es la suma del número de hijos desde el inicio de su edad fértil, desde un punto de vista epidemiológico, hasta el final. Entonces, la suma de cuántos hijos hubiera tenido a los 15, más cuántos hijos hubiera tenido a los 16, hasta 29. Por lo tanto, con este concepto ya podemos entender que la tasa global de fecundidad sería 41 sobre 1000 por 5, más 85 sobre 1000 por 5 y así, ¿no? Todo esto multiplicando y sumando, multiplicando y sumando. ¿Y qué me sale? 1,95, que se redondea a 2. Ahora, con esto ya podemos entender mejor el concepto de tasa global de fecundidad, porque el concepto de tasa global de fecundidad nos dice es el total de hijos que una mujer hubiera tenido en su etapa fértil, o sea, la suma de todo esto. Y además dice si las tasas de fecundidad se hubieran mantenido constantes, es decir, que no hubiera cambios, es decir, que para 15 años hubiera sido lo mismo que para 16, que para 17, para 18 y para 19. Por eso decimos que se mantiene fijo. Bien, entonces eso es lo que les quería transmitir. No sé si tuvieran alguna duda. Mm, Yo quisiera, no entendí muy bien lo del bono. Ya, a ver, vamos a ver. El bono demográfico es un concepto que plantean los que estudian esta parte del crecimiento de una población, los epidemiólogos. Pero nuevamente recalco, el bono demográfico no es una fórmula. El bono demográfico es un concepto que está ligado al desarrollo humano. Básicamente nos dicen que es una oportunidad que los países deben aprovechar. Todos los países van a atravesar por el bono demográfico. El indicador demográfico
está en relación con el bono demográfico es la relación de dependencia por edad, así se llama. Y esta relación de dependencia por edad, en el numerador están las personas que económicamente dependen de otras, o sea, que no están dentro de la población económicamente activa. En este caso, la población de niños, y infantes, niños recién nacidos, y pues también están eh, están en la pubertad, y después se consideran a los mayores de 65. Ojo, todo esto es desde un punto de vista epidemiológico, porque sabemos que eh, los adultos mayores pueden trabajar hasta los 70, 75 años. Pero de manera para entender mejor esto, de cómo lo calculan, ellos asumen de que de 0 a 14 y de más de 65 son población dependiente. Y abajito están los que trabajan. Eso significa que esta razón de dependencia durante el bono demográfico es la menor posible. Es la menor posible. O sea, durante este periodo de tiempo que se llama bono demográfico, esta relación de dependencia es la más baja. Eso significa que hay menos natalidad. Puede haber menos natalidad y, por lo tanto, va a haber menos población dependiente, pero va a haber un momento en que este bono ya deje de ocurrir, ¿no? Y eso va a pasar cuando la población adulta mayor empieza a aumentar. O sea, pueden haber menos nacimientos, pero luego la población adulta mayor puede aumentar. Entonces ahí decimos que nuestro bono demográfico, este periodo de tiempo ya terminó, porque esa relación ya no va a ser la misma. Entonces la relación de dependencia por edad, cuando es la menor posible, ahí es bono demográfico. Nunca puede ser lo opuesto, ¿no? Entonces, aunque se dijera que la natalidad es alta, eh, yo pensé que el bono demográfico era, por ejemplo, a más natalidad, mayor bono demográfico, pero como mencionas, por definición, este bono demográfico es menor, ¿no? Mínimo. Ajá, ya, esa es una pregunta interesante porque si les dijesen, el bono demográfico es un periodo en el que las tasas de natalidad son las más bajas, pues no es así. El bono demográfico es un periodo en que la relación de dependencia por edad es la más baja, no las tasas de natalidad solamente, porque también los adultos mayores no están consideradas ahí. Porque imagínense, ¿no? Podríamos tener tasas bajas de natalidad, como está ocurriendo ahora, pero los adultos mayores pueden aumentar. Y justamente es lo que les decía. Va a haber un periodo en el que va a aumentar la población adulta mayor y esta relación de dependencia por edad ya no va a ser la menor posible, ella va a aumentar. Entonces ahí no es, ya pasamos el periodo de bono. Y es ahí cuando el bono demográfico ya no está, o sea, finaliza. Ah, ya, Cuando ya, a ajá, la, ya finaliza, ya ajá. finaliza. Es porque hay un desequilibrio entre natalidad y el aumento de adultos mayores. Ah, sí, se podría decir eso, porque cuando aumentan los adultos mayores y la natalidad en sí, la tendencia es que siga bajando, pero va a haber un punto en que los adultos mayores se incrementen. Entonces ahí ya decimos que ya no estamos en bono demográfico. El bono demográfico es cuando los dos están bajos. Ah, ya, ya entendí, gracias. Y eso no tiene nada que ver con el denominador, ¿verdad? Por ejemplo, como dices, ¿no? Que los numeradores ambos son bajos y eso como que define, ¿no? Que sea un bono demográfico, pero en relación al denominador entre esa población, ¿hay alguna influencia o no tiene nada que ver o solo es para la fórmula? Pues sí, por ejemplo, si aumentan los adultos mayores, entonces va a disminuir la población económicamente activa. Ah, ya. Entonces, ambos, los tres tienen que estar bajos.
Para que sea bono demográfico, Ujú. para que sea bono demográfico, este tendría que estar bajo, este tendría que estar bajo, y en consecuencia, el que está aumentado es este. O sea, eso es lo que se ve normalmente en la distribución por grupos de edad. En la distribución por grupos de edad, eh, los que tienen de 0 a 14 actualmente, pues son una proporción menor y la pirámide está más ensanchada en el centro. Y los adultos mayores están todavía en una proporción baja, pero la idea es que cuando es bono demográfico, tasa de natalidad baja, hay menos nacimientos, menos jóvenes, o sea, menos infantes y niños, los adultos mayores todavía son bajos. Entonces, esta población es grande, ¿no? Está aumentada en relación a estas dos. Ah, O ya. sea, cuando esto es mayor que esto, mejor dicho, cuando lo de abajo es mayor que esto, entonces es, hay bono demográfico. Podría decirse, o sea, otra preguntita, dependencia económica se refiere a que va a haber mayor población económicamente activa o menor. Eso es lo que no me queda muy claro respecto a eso. Ah, ya, relación de dependencia significa de que va a haber un mayor número de personas dependientes económicamente. Ah, O sea, ya, si la entonces, relación de dependencia por edad aumenta, significa que hay más personas dependientes. Y si disminuye, significa que hay menos personas dependientes. ya, ya entendí, gracias. Gracias. Ya, entonces vamos a continuar y al final vamos a resolver las preguntas del cuestionario. Pasemos ahora a carga de enfermedad. Carga de enfermedad también es algo que se pregunta regularmente en los exámenes. Primero, vamos a recordar esta pregunta, ¿no? Nosotros, ¿cómo medimos el estado de salud de una población? Hemos estudiado a lo largo del curso diferentes medidas, ¿no? Prevalencia, incidencia, mortalidad, incluso algunas medidas de impacto, medidas de riesgo. Entonces, para nosotros calcular el estado de salud, se ha propuesto diferentes medidas, ¿no? Prevalencia, por ejemplo, la prevalencia de diabetes, 30%, la prevalencia de HTA, 35%. Sin embargo, yo no puedo por sí solo saber cuál es el estado de salud con la prevalencia, tampoco con la incidencia, porque estas dos, en resumen, lo que nos indican es cantidad de casos, pero no podemos saber cómo impacta en la población la presencia de esas enfermedades. En cambio, la mortalidad sí se ha empleado como una medida para medir el estado de salud, pero se queda corta la mortalidad, porque la mortalidad solamente me dice a qué edad falleció, nada más, pero yo no sé cómo esa persona ha vivido esos años con la enfermedad. Por eso es que por sí solos, ninguna de estas tres es suficiente. Entonces, ahí, a partir de ahí surge el concepto de carga de enfermedad. Entonces, la carga de enfermedad está relacionado al impacto de la enfermedad en una población. Y para su elaboración se combinan medidas de mortalidad y resultados no fatales. Estos resultados no fatales, en resumen, están relacionados con la discapacidad. Esta es la manera que los indicadores de carga de enfermedad. Por un lado tenemos años de vida ajustados en función de la discapacidad. Entonces yo quiero que entendamos lo siguiente. Tradicionalmente, nosotros medíamos el impacto con la mortalidad y cuando surge el concepto de discapacidad, surge lo que se llama ABAT. Por eso dice años de vida ajustados en función de la discapacidad. Por eso no dice en función de la mortalidad, porque la mortalidad ya se calculaba hasta ese entonces. Lo nuevo
es añadir la discapacidad. Porque digamos que es relativamente fácil saber, por ejemplo, ¿no? Si la esperanza de vida era 80 años y una persona contrajo una enfermedad y fallece a los 50, entonces 30 años fueron los años de vida perdidos. Ahora, el ABAT se llama ajustados en función de la discapacidad porque añade esto, añade esto. Entonces quisiera eso nuevamente que recordemos, más que todo para entender cómo surge. La mortalidad ya se calculaba, o sea, era una medida que se venía empleando, pero era por sí misma insuficiente, porque, por ejemplo, las personas con trastornos mentales, lamentablemente, cuando son diagnosticadas, tienen o sea, la mortalidad por sí es baja, pero todo el problema que genera los trastornos mentales genera muchos años con discapacidad en las áreas, ¿no? De funcionamiento psicosocial. Por ejemplo, las adicciones. Las personas no pueden volver a su estado de antes, de cómo eran competentes. Y por eso mismo es que se añade la discapacidad a esta fórmula, ¿no? Pero los años de vida perdidos es lo que está relacionado con la mortalidad, porque está en función a cuántos años, pues, le restó la enfermedad. Y los años vividos con discapacidad es lo que vamos a ver ahora. Entonces, digamos que el tema en sí de la clase está relacionado más que todo con los años vividos con discapacidad, porque eso de acá es muy fácil de entender. Ahora, el sinónimo de ABAT también es avisa. Avisa es años de vida saludables perdidos. Entonces, no se vayan a confundir cuando hablan de ABAT o de avisa, en sí se están refiriendo a lo mismo. Y el inglés, ABAT, es DALI. AEP es ILL y ABD es YLD. Son siglas en inglés. Sería bueno que lo puedan revisar en la clase, más que todo para concepto, pero aunque ahora que me estoy viendo, como el doctor puso una pregunta de los gráficos en inglés, en uno de los simulacros va a poner los años de vida ajustados en función de la capacidad se calculan como DALI menos YLD, DALI menos YLL, así creo para que podamos abarcar esto, ¿no? Porque el doctor enfatiza mucho esto, ya que en realidad cuando uno busca en inglés, pues es DALI, la traducción al inglés de Abad. Entonces eso lo vamos a ver con las preguntas. Entonces lo más fácil es entender los años de vida perdidos, porque, por ejemplo, si la esperanza de vida al nacer es 70 años y una persona fallece a los 50, entonces tenemos años de vida perdidos y tenemos años vividos sin discapacidad. Entonces nuevamente recargo, sin discapacidad. Hasta acá era la interpretación de antes. Antes todo era en función a la mortalidad y ahora se añade el concepto, o mejor dicho, la implicancia de la discapacidad. Entonces tenemos que falleció a los 50 años. Entonces a los 30, digamos que contrajo una enfermedad, porque justamente eso generó pues, que fallezca de manera muy temprana. Entonces cuando contrae una enfermedad, de los 30 a los 50 van a ser años vividos con discapacidad. Pero este cuadrito podría haber sido así, grande, pero también podría haber sido un poquito más pequeño. ¿A qué me refiero? Que la discapacidad se pondera, es decir, se evalúa mediante un factor. Es muy diferente una persona que, por ejemplo, tiene una limitación. Por ejemplo, vemos en el caso de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, al inicio, las personas tienen dolores articulares, pero pueden hacer todavía sus actividades básicas. Pero cuando esto va progresando y ya se empiezan a formar las deformaciones, entonces ya no pueden a veces inmovilizar, entonces necesitan asistencia.
Entonces, digamos que se diagnostica a los 30 años de artritis reumatoide y de los 30 a 40, pues vive haciendo sus actividades, pero tiene dolor, no tiene esa limitación funcional. Pero desde los 40 a los 50 ya requiere mayor asistencia. Entonces, todo eso se considera dentro de los niños vividos con discapacidad una ponderación que va a depender de acuerdo a la limitación que tenga esa persona. A mayor cantidad de áreas afectadas, entonces la ponderación es mayor. Por ejemplo, en el caso de cirrosis hepática, desde el inicio que tiene la enfermedad hasta su muerte, tiene esta discapacidad. En el caso de polio, la discapacidad es mucho mayor, porque polio es una enfermedad que se diagnostica en los primeros años de vida. Y, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, que tienen patrones intermitentes, a veces hay un periodo en el cual hay síntomas y hay un periodo de cese de los síntomas. Entonces, lo que quisiera que veamos acá es la ponderación para años de vida eh, sin discapacidad, años vividos con discapacidad. Esto también es importante, ya que les pueden preguntar de diferentes maneras. Básicamente el concepto es que cero es el estado de máxima salud, es decir, el factor va a ser un valor entre cero y uno, entre cero y uno. No tiene que calcularlo, solamente quisiera que puedan saber esto. Cero es el estado de máxima salud. Por ejemplo, nos contagiamos de una gripe. No vamos a tener como tal, ya nos quedamos en la gripe un resfrío. Prácticamente lo estamos bien, no tenemos ninguna limitación. Por eso es que cero, estado de máxima salud. Y acá están las otras ponderaciones. 0 a 10, 0 a 22, 0 a 40, hasta uno. Uno es la muerte. Antes de uno está ya las necesidades de asistencia para actividades diarias o básicas, ¿no? Como comer, asearse. Entonces, a medida que la limitación aumenta, entonces va a recibir un mayor peso. Entonces, ¿qué les podrían preguntar acá? Si, por ejemplo, una persona necesita asistencia para comer a raíz de una enfermedad neurológica que tiene, entonces recibirá un peso mayor o menor que una persona que necesita asistencia para manejar un carro. ¿Cuál sería para ustedes? ¿La persona que requiere asistencia para comer o para manejar un carro? Bueno, básicamente es las personas que no pueden realizar actividades básicas, comer, vestirse, asearse por ellos mismos, reciben un peso mayor. En geriatría, ustedes van a ver lo que son las actividades básicas y actividades instrumentales, así llaman. Las actividades básicas son las que hemos mencionado: asearse, comer, vestirse. Y las actividades instrumentales, por ejemplo, eh, manejar coche, eh, contar dinero. Por lo tanto, esa es la idea, ¿no? Si, por ejemplo, una persona
A ver, que tiene afectada el área de las relaciones sociales por una fobia versus alguien que se encuentra internado por una adicción. El que recibe mayor peso es el que está internado porque tiene más áreas afectadas. En el examen no les van a preguntar cuál es el peso, sino si uno va a recibir más o menos que otra situación que le van a poner. Bien, entonces eso es lo que les quería presentar. No sé si tendrían Sí, alguna duda. Sí. una preguntita, Carlos. Y aquellas personas que están, por ejemplo, los pacientes oncológicos, ¿no? Estadios 3 o 4, pero con tratamiento, ¿qué ponderación podría darse a estos pacientes en tratamiento, ¿no? Gracias, María Fernanda. Bueno, ahí en realidad no podría dar una respuesta de ponderación de peso. En realidad, la pregunta del examen va a ser si reciben más o menos ponderación que otra situación, ¿no? O sea, puedes tener un estadio avanzado, pero su situación socioeconómica es buena, tiene apoyo familiar, no se encuentran afectadas muchas áreas debido a que justamente tiene mayor soporte social. Entonces el peso quizás no sea tanto, ¿no? Pero va a depender mucho. Por eso, justamente, algo que se tomaba en cuenta en los niños vividos con discapacidad era, mejor dicho, no se tomaba en cuenta otras situaciones como el estado socioeconómico, básicamente era en función a edad y sexo, ¿no? Entonces, por eso mismo es que se tiene que tener en cuenta más factores, ¿no? Ah, ya, entiendo. Yo le preguntaba porque justo hay una pregunta como para afirmar en el simulacro que enviaste que menciona de una enfermedad en tratamiento tendrá un valor de ponderación mayor que la misma enfermedad sin tratamiento. Eso es algo, o sea, que de por sí, sé que es falso, pero es por la misma razón que esté en tratamiento o eso no tiene nada que ver. Ajá, porque está en tratamiento. Por eso mismo es que recibe una ponderación menor. O sea, ahí les van a decir dos situaciones, van a contrastar dos situaciones. Y les van a decir en cuál es mayor y en cuál sería menor. Por eso es que si está en tratamiento versus el que no está, el que no está en tratamiento, el que no está en tratamiento tiene más años vividos con discapacidad. La ponderación que se le da es mayor. Sí, y otra preguntita, disculpa. Em, eh, Sobre el bono demográfico, yo había considerado, según la fórmula, que es el periodo de mínimos valores en las tasas de natalidad. ¿Eso por qué sería falso? Ah, ya, justamente por esto, porque el bono demográfico, eh, primero que el bono demográfico no es, no es la relación de dependencia por edad, sino que ese es el indicador demográfico. Entonces, como tal, la definición de bono demográfico es esta, ¿no? Periodo de tiempo en el cual todos los países van a tener la oportunidad de crecimiento. Ahora, ¿por qué no puede ser natalidad baja, no? Porque la natalidad puede ser baja, pero la natalidad, los mayores de 65 puede ser grande, ¿no? Entonces hay un desequilibrio ahí y por Ah, lo ya, tanto la relación de dependencia por edad es mayor, ¿no? Y así la relación de dependencia por edad es mayor, ya no hay bono demográfico. entiendo. Entonces, la pregunta de por sí, si estuviera, o sea, de por sí decir que es el periodo de mínimos valores y es incorrecto, ¿no? Ya, ajá, ya por solo eso ya es incorrecto. Pero si en vez de eso se dijera que, o sea, la interpretación,
se podría interpretar como el periodo de mínimos valores en las tasas de natalidad y necesariamente debería estar acompañado de también la disminución bueno, de, no sé qué tipo de tasas serían, de adultos mayores, o sea, de No, mortalidad. les tendría que decir menos población de adultos mayores. Ah, ya, y acompañado de eso para que sea correcto, ¿cierto? Les podrían decir así, ¿no? Vamos a ver. Ah, ya. El bono demográfico, verdadero o falso, ¿no? El bono demográfico es el periodo de tiempo en el que la relación de dependencia por edad, eh, bueno, es el periodo de tiempo en el que el número eh, las de personas entre 0 a 14 y mayores de 65 es menor que el de 15 a 64 años. Es menor en relación con las de 15 a 64. Entonces, ahí si se dan cuenta, nos dicen primero, el bono demográfico es el periodo de tiempo. Eso es importante, es un periodo de tiempo, no es una fórmula. Entonces, ¿cómo entendemos el bono demográfico? Con la relación de dependencia por edad. Entonces, Mm, acá, por ejemplo, eso sería verdadero. ¿Esto se oh, entiende? sí, sí, ya se entendió. Gracias, Carlos. Listo. Gracias. Más bien, estaba preguntando en el chat por el MOPESE. Es que he buscado varios y, o sea, como tal no he encontrado por términos de transición demográfica o bono demográfico. No sé cuál MOPESE es. Ah, ya, es que este ya no es el tema de MOPESE, porque MOPESE es para epidemiología de brotes. Con Este razón. concepto es de demografía. Básicamente les voy a compartir la clase de demografía del autor de bioestadística. De ahí podrían tomar en cuenta algunos conceptos. Pero voy a ver si hay un texto. En realidad no he encontrado un texto de referencia para esta parte. Ah, yo Vamos a pensaba ver. Sí. que... Gracias. Ah, ya. No, en OPC no está. Ahora vamos a resolver las preguntas, pero como también está Gina y Eliani, vamos a resolverlas. Bueno, la idea es que mejor vamos a resolverlas, porque vamos a enviar otro cuestionario. La tercera etapa. En la tercera etapa, recordemos que la natalidad ya empieza a disminuir, ¿no? Entonces, en el simulacro de mañana voy a colocar segunda etapa, o la cuarta etapa, o la primera etapa, y así va a cambiar. Entonces, esos son preguntas de exámenes. Lo único que van a hacer es cambiar el enunciado. Pero en la tercera etapa ya hay un descenso de natalidad y la mortalidad se mantiene. Entonces, eso sería tercera etapa. Luego nos dicen, sobre el bono demográfico. ¿Es el periodo de máximos valores en la tasa de natalidad? No. El bono demográfico es un periodo de tiempo en el que los países tienen la oportunidad de crecer económicamente porque hay menos personas, digamos, a quienes mantener, ¿no? De una manera un poco no tan adecuada de explicar, ¿no? Porque hay menos personas que son dependientes económicamente. Entonces, eso le da a la población económicamente activa la oportunidad de generar más empleos, de crear más empresas, porque se dedican a eso, ¿no? Ya no hay un grupo de personas a las cuales tienen que, pues, dirigir sus ingresos, ¿no? Pueden ser los que están recién empezando, los niños, los recién nacidos, o en todo caso los adultos mayores. Despojo con el enunciado 2 que hasta el momento, en todos los exámenes, nunca han puesto la respuesta correcta de esto, mejor dicho. Nunca han puesto, siempre han puesto cualquier otra cosa, tasa de natalidad, así.
La respuesta acá es relación de dependencia por edad. Ese es el indicador demográfico. Es un periodo durante el cual la relación de dependencia económica es la menor que se tendrá. Sí, eso sí. Pero ojo, si se dan cuenta, es un periodo, no es un valor, es un periodo de tiempo. En realidad, periodo de tiempo es repetitivo, es redundante, pero yo lo menciono para que quede un poco claro, ¿no? Entonces es un periodo, es un espacio de años. Perú está en su transición demográfica y se calcula que en 10 años esto ya va a terminar. ¿Y eso por qué? Porque no va, o sea, esta transición, perdón, este bono demográfico de Perú no va a terminar porque van a empezar los nacimientos, sino porque va a aumentar la población de 65 años o más. Cuando ustedes lleven geriatría, el doctor, no me acuerdo, el doctor Carlos va a decirles de que según él, el internado en 10 años ya no va a considerar pediatría, sino va a considerar geriatría. Por eso mismo, porque no es que va a aumentar en 10 años la tasa de natalidad, la tendencia es que siga a la baja, lo que va a aumentar es la población de mayor edad. Ya. Bueno, esta es una pregunta que siempre viene, ¿no? ¿Cuál es la relación? Pero acá les pueden cambiar de diferentes maneras, ¿no? Le pueden decir años de vida perdidos, sería igual a ABAT menos ABD y así. Pueden hacer muchas formas. Y como el doctor la vez pasada preguntó por unos conceptos en inglés, yo les podría decir, este, DALI, ¿no? DALI es igual a YLL, ¿no? Más lo otro que está ahí. Bueno, el otro, bueno, que no me acuerdo su nombre, es YLD más YLL. Entonces, de esa manera es que ustedes van a responder a esta pregunta. Pero vamos a hacer algo más. Eh, ya les voy adelantando para mañana, para los simulacros. Vamos a colocar un gráfico y voy a decirles, ¿no? En esta tabla, el número de años de discapacidades, una suma, ¿no? Y van a sumar ustedes. Bueno, el Perú, el modelo de extracción del Perú es el contemporáneo o retrasado. Para la ponderación de la discapacidad de 0 a 1, de 0 a 1. 0 es máxima salud, 1 es enfermedad, o sea, mejor dicho, muerte. Una enfermedad de tratamiento tendrá un mayor valor para los años de vida perdidos. Una enfermedad de tratamiento tendrá un valor mayor. No, porque si está en tratamiento, entonces esperamos que tenga un valor menor. Para el cálculo de los ABD se debe tener la diferencia entre la expectativa de vida y si tiene una personalidad de fallecimiento. No, esto es para los años de vida eh, perdidos, no para los años vividos con discapacidad. Recordemos que el más fácil de entender es años de vida perdidos. Esto es esperanza de vida menos la edad de fallecimiento. En cambio, para ABD, años vividos con discapacidad, acá tenemos que tener en cuenta la ponderación. Por eso acá ninguna era correcta. El crecimiento natural es una diferencia entre tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Esa es, digamos, la manera más sencilla de expresar crecimiento. Ingresos menos egresos, ¿no? Ingresos sería tasa de natalidad y egresos tasa de mortalidad. A mayor gravedad, el valor de la ponderación debe ser menor, falso, debe ser mayor. Una enfermedad en tratamiento tendrá un valor de ponderación mayor que la misma enfermedad sin tratamiento. No, más bien al revés, ¿no? La enfermedad sin tratamiento debe darle un valor de ponderación mayor. Para la ponderación se hacen los valores entre -1 y 1, ¿no? Es entre 0 y 1. Sobre el bono demográfico, es un periodo durante el cual la relación de dependencia económica es la menor que se tendrá. Sí, pero nuevamente les falo. El periodo demográfico, el bono demográfico es un periodo.
es una cantidad de años. ¿Es el periodo de mínimos valores en la tasa de natalidad? No, porque puede ser que la tasa de natalidad esté baja, pero los adultos mayores aumentan, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Eso va a pasar en 10 años, la cantidad de adultos mayores va a aumentar, entonces ya no va a haber bono. ¿El aprovechamiento del bono demográfico depende de las políticas económicas y sociales? Sí. Para la evaluación del bono demográfico, el principal indicador demográfico. Entonces, ojo, yo más o menos siento que podría decirles ya, porque muchos años he preguntado esto, ¿no? Tasa de crecimiento intercesal, pero nunca han colocado cuál es el verdadero indicador demográfico, ¿no? Esa es relación de dependencia por edad. Entonces, solamente uno y tres. Ya. ¿Alguna pregunta? No. Gracias. Ya, entonces les voy a compartir en unos minutos por el grupo el cuestionario 8 y mañana vamos a hacer el primer simulacro. Vamos a hacer varios, bastantes del examen. Ahora, los dos temas que está acá el doctor Pereira, en realidad son bastante sencillos. Lo que vamos a hacer es hacer preguntas de eso, y eso es lo que vamos a colocar en el simulacro. Eh, bueno, eso básicamente. Este cuarto examen se caracteriza más que todo porque las preguntas son de conceptos. Revisemos muy bien los exámenes anteriores, porque el año pasado casi todo fue de exámenes anteriores. Sobre todo sepamos manejar lo que lo que vimos en los ejercicios, los únicos dos ejercicios, ¿no? El primero que era el primero que era, ¿cuál era el primero que vimos? Fecha probable de Ah, exposición. sí, fecha probable de exposición, pero además vimos el otro que era, no ha ido, el que vimos varios ejemplos. Mm, Creo que tenía que ver con la medida. No, con lo de cuartiles. ajá, eso. Esos son los únicos que podría venirles en cuanto a ejercicio. Y bueno, eso básicamente. Así que, bueno, voy cerrando la grabación.